permiso de la mesa directiva. Con mucho gusto saludo a los jóvenes que el día de hoy nos acompañan. Bienvenidos a esta su casa. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Los suscritos: Patricia Guillermina Rivera Velázquez, la de la voz Belén Rosales Puente, Marcela Morales Arriola, Francisco Elizondo Salazar, Miguel Antonio Sosa Pérez, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Juan Patiño Cruz, Francisco Javier Garza de Cos, Juan Martín Reina García y Salvador Rosas Quintanilla, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción 1 y 165 de la Constitución Política del Estado, así como en los diversos 67, apartado 1, inciso E, 89 y 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 4 del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La fracción 4 del artículo 116 de la Constitución Federal establece, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, inciso B, en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores de la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Inciso C. Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdicciones que resuelven las controversias en la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones conforme a lo siguiente y los que determinen las leyes. Perdón, me permito hacer una pausa para solicitar a mis compañeros y compañeras que, así como yo tengo respeto al escucharlos a ustedes, me hagan el favor también de escuchar la presente iniciativa. Continúo, presidente. Continúo, presidente. Número 5, perdón. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública en los términos que determine la ley. 7. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base 5 del artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme lo determina la ley. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el título tercero, en lo que interesa, establece el artículo 105, número 1, las autoridades electorales jurisdiccionales locales con los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia de sus decisiones, deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 2. En los órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. Artículo 106. Las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de 3 o 5 magistrados que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante 7 años de conformidad con lo que establece la Constitución de cada estado o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 2. Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 3. Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales en términos de las leyes locales. Artículo 107. Número 1. Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro empleo
cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local y de los que se desempeñen en acciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados. 2. Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de la selección o sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista por un plazo equivalente de 1/4 parte del tiempo en que haya ejercido su función. Artículo 108. Para la elección de los magistrados electorales que integren los organismos jurisdiccionales locales se observará lo siguiente. Inciso A. La Cámara de Senadores emitirá a propuesta de la Junta de Coordinación Política la convocatoria pública que contendrá los plazos y la descripción del procedimiento respectivo. Inciso B. El reglamento del Senado de la República definirá el procedimiento para la emisión y desahogo de la convocatoria respectiva. Número 2. El magistrado presidente será designado por votación mayoritaria de los magistrados del organismo jurisdiccional correspondiente. Artículo 109. Número 1. En caso de presentarse alguna vacante temporal de alguno de los magistrados que componen los organismos jurisdiccionales locales, esta se cubrirá de conformidad con el procedimiento que disponga las leyes electorales locales. 2. Tratándose de una vacante definida de magistrado, esta será comunicada a la Cámara de Senadores para que se provea el procedimiento de sustitución. Las vacantes temporales que excedan 3 meses serán consideradas como definitivas. 3. Las leyes locales establecerán el procedimiento de designación del magistrado presidente, así como las reglas para cubrir las vacantes temporales que se presenten. La presidencia deberá ser rotatoria. Artículo 110. Número 1. Todas las sesiones de las autoridades electorales jurisdiccionales locales serán públicas. Artículo 111. Las leyes locales deberán regular el sistema de medios de impugnación jurisdiccionales por los cuales deberán resolverse las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como de las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales. Estos procedimientos jurisdiccionales tienen por objeto garantizar los principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, así como el de legalidad de los actos y resoluciones en la materia. Artículo 112, número 1. En ningún caso los magistrados electorales locales podrán abstenerse de votar, salvo cuando tengan impedimento legal. Artículo 113. Son impedimentos para conocer de los asuntos, independientemente de los contenidos en las leyes locales, alguna de las causas siguientes. Inciso A. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado en la colateral por consanguinidad hasta el 4º grado y en la colateral por afinidad hasta el 2º, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores. Inciso B. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere el inciso anterior. Inciso C. Tener interés personal de asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa el inciso A de este artículo. Inciso D. Haber presentado querella, denuncia, el servidor público, su cónyuge o sus parientes en los órganos que expresa el inciso A en contra de alguno de los interesados. Inciso E. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa el inciso A un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más de 1 año desde la fecha de la terminación del que haya seguido hasta la fecha en que tome conocimiento el asunto. Inciso F. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes en los grados expresados en el mismo inciso A en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores. Inciso G. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular semejante a aquel que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en el inciso A. Inciso H. Tener interés personal en asuntos donde alguno de los interesados sea juez, árbitro o arbitrador. Inciso I. Asistir durante la tramitación del asunto o convite que les diere
algunos interesados tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos. Inciso J, aceptar presentes o servicios de algunos de los interesados. Inciso K, hacer promesas que impliquen parcialidad a favor, en contra de algunos de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos. Inciso L, ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados. Inciso M, ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título. Inciso N, ser heredero, legatario, donatario o fiador de algunos interesados si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido. Inciso Ñ, ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados. Inciso O, haber sido juez o magistrado en el mismo asunto en otra instancia. Inciso P, haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de algunos de los interesados. IQ, y cualquier otra análoga a las anteriores. Artículo 114. Las excusas y recusaciones que por impedimento legal se presenten serán calificadas y resueltas de inmediato por el Pleno de la Autoridad Electoral Jurisdiccional. Así, artículo 115. Para ser magistrado electoral se requieren los siguientes requisitos. Inciso A, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Inciso B, tener cuanto menos 35 años cumplidos el día de la designación. Inciso C, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Inciso D, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que merite pena de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Inciso E, haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate durante 1 año anterior al día de la designación. Inciso F, no haber sido en la entidad federativa de que se trate gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o local durante los 4 años previos al día de su nombramiento. Inciso G, contar con credencial para votar con fotografía. Inciso H, acreditar conocimientos en derecho electoral. Inciso I, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo del presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente a un partido político. Inciso J, no haber sido registrado como candidato con excepción de los candidatos independientes a cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años inmediatos anteriores a la designación. Y inciso K, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en ningún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Artículo 116. Los congresos locales deberán fijar en el presupuesto anual las remuneraciones de magistrados electorales en términos del artículo 127 de la Constitución, las cuales no podrán disminuirse durante el tiempo que dure su encargo. Artículo 117. Con independencia de los que mandaten las constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad de los magistrados electorales de las entidades federativas las siguientes. Inciso A, realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto a terceros. Inciso B, tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizarse. Inciso C, conocer de algún asunto o participar en algún acto para lo cual se encuentren impedidos. Inciso D,
realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes. Inciso E, emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. Inciso F, dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tengan a su cargo. Inciso G, utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente ley y de las demás legislaciones de la materia. Inciso H, sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su encargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones. Y, inciso I, las demás que determinen las constituciones locales o las leyes que resulten aplicables. 2. Los magistrados electorales estatales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integrará por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del encargo, por el tiempo de su duración y la seguridad económica. Artículo 118. Los magistrados electorales solo podrán ser privados de sus cargos en términos del título cuarto de la Constitución y las leyes de las responsabilidades de los servidores públicos aplicables. En este contexto es evidente que tanto el artículo 116 de nuestra Constitución Federal como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen, entre otras cosas, que las autoridades jurisdiccionales electorales de las entidades federativas estarán conformadas por magistrados elegidos por la Cámara de Senadores del Congreso Federal mediante convocatoria pública con duración en su encargo de 7 años y no deben estar adscritos a los poderes judiciales de los estados. De esta manera resulta necesario reformar la fracción 4 del artículo 20 de la Constitución local a fin de ajustarlo y armonizarlo a la reforma político-electoral que sufriera nuestro sistema jurídico nacional, puesto que los poderes de los estados ya no cuentan con facultades para proponer o elegir a los magistrados del Tribunal Electoral de las respectivas entidades federativas. En consecuencia, se somete a la consideración de este Pleno Legislativo para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el siguiente proyecto de decreto. La 62ª Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades conferidas por los artículos 58, fracción 1 de la Constitución Política Local y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, tiene a bien expedir el siguiente decreto. Único, se reforma la fracción 4 del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Fracción 4. Del órgano jurisdiccional electoral. La función jurisdiccional electoral estará a cargo del Tribunal Electoral del Estado, misma que será la máxima autoridad de la materia, gozará de autonomía técnica y de su gestión en su funcionamiento y actuará bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y transparencia. El Tribunal Electoral del Estado se integrará con 5 magistrados electorales, mismos que serán electos por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores previa convocatoria pública en los términos que determine la ley. Los magistrados del Tribunal Electoral designarán de entre ellos al magistrado presidente que los dirija y represente, quien ejercerá tal función hasta por 2 años. La elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado será escalonada conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley, y en caso de ausencia definitiva de algunos de ellos se designará un sustituto para concluir el periodo del ausente. El Tribunal Electoral del Estado funcionará en pleno y contará con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Podrá emitir criterios de jurisprudencia de conformidad con lo previsto en la ley respectiva. Todas sus sesiones de resolución serán públicas en los términos que determine la ley correspondiente. El Tribunal Electoral del Estado únicamente podrá declarar la nulidad de una elección por causas expresamente señaladas en la ley. Los magistrados electorales que integren el Tribunal Electoral del Estado deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley y durarán en su encargo 7 años improrrogables y no podrán
ser reelectos. El Honorable Congreso del Estado deberá fijar de manera anual en el presupuesto de egresos una partida correspondiente a la autoridad electoral jurisdiccional del Estado de Tamaulipas y establecerá la remuneración de los magistrados electorales en términos del artículo 127 de la Constitución Federal, las cuales no podrán disminuirse durante el tiempo que dure su encargo. La autoridad electoral jurisdiccional del Estado contará con el personal técnico de asesoría y apoyo que necesite para el ejercicio de sus funciones. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 22 de abril de 2015, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es cuanto tengo que decir, diputado presidente.